el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos y que el Señor te bendiga. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo esta transmisión. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz. Estoy muy contento, como siempre, de tener esta oportunidad de compartir contigo la palabra del Señor en este podcast que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia, dando gracias al Señor por estas oportunidades de crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor, siempre dejando claro una serie de instrucciones muy básicas y respetuosas, ¿verdad? De que yo no te puedo decir a ti cómo debes pensar ni lo que debes creer. Eso es una responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. Sí, es mi responsabilidad traerte la escritura, que tú tengas tu Biblia a la mano, una libreta de anotaciones, para que si salen algunos puntos sobresalientes o que tú quieras considerar más adelante en tu tiempo de estudio de la escritura personal, pues así lo hagas. Y que veamos tú y yo, leyendo la escritura, juntos, lo que el Señor nos tiene que decir. Ese sonido es extraordinario. Eso es un halcón que hay por aquí, cerquita. Espero poder algún día retratar a uno bastante bien. Siempre cargo mi cámara cuando vengo a estos sitios. Porque es como mi pasatiempo, mi hobby, como le llaman, para capturar estas bellezas y creación de Dios y compartirlas. Algunas veces, algunas fotos, no todas, de la presentación en el canal de YouTube de este podcast, que también está en audio. Tenemos también el audio en el podcast de Grace 21 en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas. Algunas son imágenes de fotos que yo he tomado. Siempre me ha gustado eso de capturar estas imágenes y reflexionar en ellas. Y las comparto con otros porque sé que hay personas que no. No sé, yo espero que lo haya podido capturar el micrófono porque de verdad que se oye impresionante. Está ahí llamando a alguien. Algunos de ustedes no pueden salir de sus casas o viven en lugares donde no tienen esta oportunidad que yo, gracias al Señor, tengo en este momento. Y por eso aprovecho todo este conglomerado de aspectos y elementos de audiovisual, pero siempre enmarcado en la escritura, en la palabra del Señor. Esto es una Biblia que cuando yo tomé mi maestría en consejería pastoral que poseo de la Universidad Liberty en Virginia, y tengo también, por si no lo sabes, un bachillerato en comunicaciones de la Universidad Interamericana de Recinto de Ponce en Puerto Rico. Y esta Biblia nos la regalaron en la Universidad Liberty, es bilingüe. Tiene una parte es la Reina Valera del 60 y la otra parte, cada página está en inglés y en español, es bilingüe. La versión en inglés es la King James, que es muy apreciada por muchísimas personas. Bien, ¿qué voy a compartir contigo en este episodio en particular? Estaba entre dos estudios particulares que me estaban llamando la atención. ¿Cuál de los dos voy a abordar? Pues vamos a decidir entonces hablar un poco sobre el capítulo 7, que queda entre dos capítulos bien importantes. Es que por más que yo trate de decirte lo de la carta de Romanos, hasta que tú mismo no lo leas y estudies, no va a ver la grandeza que hay ahí, cómo está dividido en secciones, cómo hay unas partes dirigidas a la Iglesia Cuerpo de Cristo, cómo hay unas partes desde el capítulo básicamente el 9, 10 y 11, e inserta
parte de Israel y su condición de ceguera judicial actual, y lo que el Señor está haciendo ahora con la iglesia cuerpo de Cristo. Ahí habla de la realidad del pecado en Romanos, y la justificación que tenemos de parte de Dios por medio de creer en Cristo, ¿verdad? Tenemos la justicia de Dios, pero es por medio de Cristo, por creer en Él. Y ese capítulo 7 queda entre dos tremendos y maravillosos capítulos, obviamente 6 y el 8. Pero vamos al 7, recordando que el capítulo 1 de Romanos habla del pecado y lo terrible que es el pecado, y hace un listado bastante serio del pecado. El capítulo 3 dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores, no hay justo ni a uno. El capítulo 4 habla de la fe de Abraham y esa justicia que recibimos de parte de Dios por esa fe, que fue la fe que ejerció Abraham también, de creerle al Señor sin obras, era por la fe. Luego el capítulo 5, donde menciona que el capítulo 5 comienza que tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, entre otras porciones importantes como que dice que siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros pecadores, ¿verdad? La manera que Dios nos amó, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El capítulo 5 comienza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 6, que habla de nuestra nueva vida en Cristo, y hablando de que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que ya hemos sido libertados del pecado, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Va como creciendo, ¿verdad? Como montando algo el apóstol, inspirado. Obviamente lo que él recibe no es una cosa que él se inventa. Él la está recibiendo de Cristo mismo, glorificado y resucitado y glorificado. Y este mensaje es parte de lo que se llama, Pablo le llama el misterio, ¿verdad? El misterio de la iglesia, cuerpo de Cristo, esta nueva creación que Dios está haciendo, este nuevo hombre, en donde no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, está salvando a todos en Cristo y por Cristo, los que pongan su fe en Él, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, hizo pecado por nosotros, derramó su sangre preciosa en la cruz, fue sepultado y resucitó gloriosamente al tercer día. Está haciendo una brisita bastante buena en este momento y tenía mi jacket conmigo, pero lo dejé porque estaba caminando al sol, pero aquí en esta sombrita la temperatura es un poquito distinta. Pero nada, hacemos esto con mucho cariño. El panorama está muy tranquilo y hay algunas personas por ahí que son bien importantes. Bien. Pero ¿a dónde quiero llegar? Vamos a llegar al capítulo 7. Dice el versículo 22 del capítulo 6, porque como lo vemos con capítulos y versículos, pero si recordamos que esto se escribió de corrido como una carta, como es una carta, no hay estas separaciones. Son convenientes a veces verlas por separado, pero nosotros nunca podemos perder de vista el famoso contexto de las cosas. No tener un versículo aislado sin saber lo que viene antes o lo que dice después. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Por qué le habla? ¿Para qué le habla y cuándo le habló? Todo esto es bien importante cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Son términos absolutos de parte de Dios. Somos santos, no tal vez en comportamiento, pero somos santos judicialmente hablando. El pecado, ¿qué decía el versículo 23, que lo vamos a leer en breve? Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora le servimos a Dios. Nos dominaba el pecado, eran otras cosas que estábamos esclavos, ahora somos esclavos del Señor. El Señor es nuestro amo, pero más que eso es nuestro Padre, ¿verdad? Hemos
sido adoptados por Dios al haber creído en Cristo. Recuerda, todo gira en torno a Cristo como Señor y Salvador. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que la tenemos. Para aquellos que a veces dudan, ay, que te dicen que vas a perder la salvación, que te vas a quedar en el rapto. Así no se puede vivir. Vas a vivir en una incertidumbre constante. Es más importante lo que Dios tiene que decir que lo que nosotros pensemos. Lo que Dios tiene que decir de nosotros es más importante de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque casi siempre nos podemos equivocar en nuestras percepciones y empezamos a tratar de adivinar o de tratar de llegar a determinaciones y definiciones e interpretaciones que son humanas sin el parámetro de la escritura como fondo, como base, como marco en que nosotros llegamos a este conocimiento y a lo que creemos, porque a Dios se le cree, se le confía. Así que tengamos siempre eso en mente para el deleite y disfrute del estudio de la palabra y también de lo que vamos a poner en práctica como creyentes, como hijos de Dios. Ahora, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la determinación del juez. El juez es Dios. La paga del pecado es muerte, y más que una muerte física, realmente es una muerte espiritual, una separación de Dios para estar condenados y eventualmente terminar en un lago de fuego. Pero eso cambió grandemente. La segunda parte de este famoso, muy famoso versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los últimos dos versículos insisten en el aspecto de la vida eterna. La tenemos, es un hecho. Puede que muramos nuestro cuerpo físico de este lado, pero nuestra vida eterna y salvación está garantizada. La certifica, la garantiza el Dios, el juez, pero por la obra, carácter y persona de Jesucristo su Hijo. Es por Cristo. Sin Él, pues entonces no podemos alcanzar nada. Fue su sacrificio el que Dios aceptó. Fue lo que Él llevó a cabo en un cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre para poder nosotros tener acceso y regresar al Padre por la salvación, por la fe, sin obras. Obviamente esto hay que enfatizarlo también porque todavía hay mucha gente que está todavía pensando en cómo pueden hacerse salvos, qué es lo que deben hacer o dejar de hacer, como si fuera una obra. Algunos confían que pues porque se bautizaron en agua ya son salvos, otros porque lo ungieron con aceite ya son salvos, porque pasaron al frente y levantaron la mano ya son salvos, porque llenaron una hoja que le dieron ya no. Es la fe puesta en Cristo, punto, se acabó. Es fe en Cristo, o sea, Cristo más fe, más nada, no se le puede añadir más nada, no es por obras. Pero el ser humano se ha encargado con el pasar de los siglos de seguir con el legalismo y añadirle más carga a la gente como para que ellos sean convencidos si una persona es o no salva, ¿verdad? Y aquí podemos tocar otro tema más del fruto. Hay mucha gente que no es creyente y se comporta como ciudadanos excepcionales. Bellas personas, tremendos ciudadanos, pero eso no significa que son salvos. Ahora, hay creyentes que son bien carnales. Y de mirarlo uno dice, ese comportamiento no se ve muy cristiano que digamos, yo creo que no es salvo. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Vamos entonces al capítulo 7. Y entonces comienza, le pusieron un subtítulo, ¿verdad? Ilustración tomada del matrimonio. Va a utilizar el ejemplo de un matrimonio para una enseñanza espiritual importante. No está hablando estrictamente del matrimonio como matrimonio, porque no es el tema central de este capítulo. Viene montando algo el Señor desde el capítulo 1. Ahora vamos a pasar por el 7, que abrirá la puerta, será el portón de entrada al capítulo 8, que eventualmente vamos a meditar en él, porque ustedes saben que en el podcast lo hemos mencionado, hemos estudiado el poderoso capítulo 8 de Romanos. Puedes buscarlo porque eso está grabado, pero lo vamos a considerar también aquí en el canal. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Para hacer las pausas correspondientes y entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y la ley era como como dicen Gálatas, era como un tutor muy fuerte, como una especie de capataz, muy duro,
y todo el mundo se dio cuenta que no podían cumplir con la ley. La ley no se hizo para salvar realmente. La ley lo que hizo fue para probar y probar el punto de que somos pecadores y necesitamos confiar en el Señor para salvación y dejarnos llevar por sus instrucciones, por sus directrices y la manera que el camino, la puerta, la verdad, la luz que Él ha presentado para poder tener salvación, que es Jesucristo. Estamos ahí resumiendo la persona de Jesucristo. Muy bien. Dice, porque la mujer casada, y aquí comienza el ejemplo, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Está casada, está sujeta, sometida, ¿verdad? Unida al marido, porque están casados en un junte, en un matrimonio. Estoy haciendo esta analogía. Dice, pero si el marido muere, y cambia, el panorama cambia completamente. Ella queda libre de la ley del marido. ¿Por qué? Bueno, porque ¿con quién va a estar casada? Si ya falleció, la persona no está. Así que está haciendo ese ejemplo para que nosotros, según vamos estudiando, tengamos algo de donde agarrar y considerar, ok, tiene una similitud con el matrimonio, se parece, pero ¿qué pasa si queda viuda? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué? Pues murió. Y en los matrimonios acá dicen hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y hay personas que deciden no volverse a casar. Algunos dicen, no se debe casar porque esto, que si lo otro, empiezan a ponerle un montón de trabas y de cargas y de pesos a las personas. Y otras deciden, bueno, ya cumplí, pero me siento solo, me siento sola, y la persona decide volver a casarse. Ese es un tema que vamos a considerar en otros episodios cuando se hable de la familia, ¿verdad? Entre otros puntos ¿verdad? Porque tenemos tiempo para ir considerando muchos temas en los episodios que llevamos a cabo. Muy bien. Dice, así también vosotros, hermanos míos, mira cómo va dando la vuelta, ¿verdad? Se dirige a los hermanos, a un ejemplo, vuelve y toma el punto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Pero de quién otro? Del que resucitó de los muertos, así, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese fruto, tenemos que pensar en el fruto del Espíritu. No es un fruto que emana de nosotros naturalmente. Ahora el fruto que emana de nosotros, al haber creído, tener una nueva vida en el Señor, tener al Señor en nuestro corazón, o sea, que está dentro de nosotros y nosotros en Él, como menciona en varias porciones bíblicas, esa relación que tenemos con el Señor, ahora que somos hijos de Dios, embajadores, soldados, que debemos andar en el Espíritu, pues sale un fruto, porque como hemos mencionado también, yo te he dicho en el pasado, como mínimo por gratitud, nuestra vida debe ser diferente. También porque ya estábamos esclavos de la ley. La ley que podía traernos a nosotros, nada, pero ahora es otra ley. Ahora, ponerlo en ese contexto, ahora está el Espíritu de Dios en nosotros y está su palabra. Y nuestra vida debe reflejar esa luz, que ahora somos luminares, donde el Espíritu de Dios está moldeando nuestro carácter a uno más parecido a la de su Hijo. ¿Ves cómo todo va cayendo en su lugar? Pero no debe ser fruto de hipocresía, de pura humanidad, de cosas que a nosotros se nos ocurren y consideramos que vienen de Dios. Tienen que ser basadas en la Escritura. Tienen que pasar por la Escritura. Tenemos que estar muy pendientes a lo que Dios tiene que decir en su palabra y nosotros vamos a vivir de acuerdo a eso. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué podíamos hacer nosotros estando viviendo
muertos en pecado, viviendo en pasiones desordenadas. ¿Qué fruto podíamos tener? Si no tenemos el Espíritu de Dios, lo que va a salir es muerte, es malo, lo que no es, lo que es pecaminoso, lo que a Dios no le agrada, y lo que trae muerte porque no puede dar vida, no tiene vida en sí misma. Dice, pero ahora, y esos pero ahora, siempre hacemos el énfasis, esos pero ahora son bien importantes porque denota un cambio. Aquí sucedió algo. Las cosas estaban en una posición, ahora están en otra. Estaban en esta dirección, ahora van en esta dirección. Y literalmente es un cambio de muerte a vida, de muerte espiritual a vida eterna, que ya lo corroboramos en el capítulo 6, en los últimos 2 versículos de Romanos, el capítulo 6, lo leímos que tenemos vida eterna, la tenemos, ¿verdad? También que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, somos libres. En ese sentido, ese matrimonio se liquidó. Ahora nuestra unión es con otro, ¿verdad? Y está haciendo esta analogía de matrimonio para que vayamos entendiendo lo maravilloso del cambio que ha sucedido, de la poderosa gracia de Dios, cómo se manifiesta, cómo ha quedado liquidado esa ley, que ya no estamos en ella, no nos sirve para nada, es infructuosa, y ahora estamos en otro sistema, un sistema nuevo de vida espiritual, de Dios, relacionado con Dios. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, y un régimen es como un gobierno, una gobernanza, ¿verdad? Bajo el régimen nuevo del Espíritu, y dice Espíritu con E mayúscula. ¿Significa qué? Tú y yo que estamos estudiando la palabra hace un tiempito, el Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo, maravilla de maravillas. El cambio que nos pasó a ti y a mí cuando creímos en Cristo fue tan radical, si tan solo lo pudiéramos apreciar, define completamente nuestra vida. ¿Y por qué no servirle al Señor? ¿Por qué no considerar tener una entrega mayor? Si realmente ha hecho tanto por nosotros que no merecíamos, todo eso nos tiene que poner a pensar a cada uno de nosotros. No podemos ignorarlo. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que, de alguna manera se tiene que reflejar esa nueva vida en nosotros, porque nos ha pasado algo extraordinario. Lo mejor. Cristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y demos gracias y alabemos su nombre. Es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nosotros compartirlo con otros, de amarlo, de pensar en Él consistentemente y de reconsiderar todo el tiempo en qué estamos consumiendo nuestro tiempo, cómo están nuestras relaciones con los demás, cómo estamos manejando nuestros recursos y cuán importantes son todas estas cosas de Dios para ti y para mí. No podemos ignorarlo. Definitivamente esto es bien importante y muy valioso. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra mata y la letra era la ley. Vamos a seguir el versículo 7. Entonces hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y al establecerse la ley, y la ley decía tantas y tantas cosas, no tan solo los 10 mandamientos, muchas cosas más, vamos viendo el carácter de Dios. Vamos viendo la ley moral perfecta y balanceada de Dios. Y por ejemplo, en este parque donde yo me encuentro, hay una serie de instrucciones que hay escritas por diferentes lugares, de cómo el uso correcto del lugar, los cuidados que hay que tener, no se puede encender ningún tipo de fuego en cualquier área, hay áreas designadas para esto. Si traen mascotas, las mascotas siempre tienen que estar con su correa, y muchas otras instrucciones del uso de este lugar. ¿Qué pasa si no se siguen esas instrucciones? Pues está infringiendo la ley y por ende tiene que haber una consecuencia. La ley nos dejó saber claramente lo pecaminoso que estábamos.
porque todo lo que estábamos haciendo iba en contra de lo que las instrucciones de Dios. Ahora está la ley, o sea, ya Dios expresó su palabra, así que tenemos conocimiento de estas cosas, pero no podemos vivir por ellas. Si pretendíamos cumplir con ellas para tener salvación, no íbamos a lograrlo. Tenía que ser la manera en que Dios abrió camino, abrió brecha para llegar a Él nuevamente. La ley en su momento dado tenía su importancia y está bien sujeta obviamente cuando se habla de Israel, a quien se le dio esa ley. Pero todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos pecadores. Pero ahora nuestra situación cambió al creer en Cristo, porque ahora somos santos. Amén. Alguien dirá, pero ¿cómo que santos? Si yo veo que la gente se porta de tal manera, mira a la gente de Corintios, mira cómo estaba fallando la gente de Gálatas. Sí, pero Pablo se sigue refiriendo a ellos como hermanos. Lo que pasa es que también hay niveles de conocimiento, niveles de madurez, niveles de poner en práctica la vida cristiana. Dice aquí, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y tantas veces nosotros nos comportamos, de ciertas maneras. Esto le pasa mucho al religioso, que todo se basa en cómo se comporta y siempre se convierte en Juan el inspector de fruta, velando cómo las otras personas se comportan para entonces determinar si son o no tal cosa, ¿verdad? Si son o no son salvos, si son o no son, si están de buenas con Dios, y todos están siempre inspeccionando la fruta, el fruto de los demás, pero nunca están pendientes a los de ellos. Y también las veces que muchas veces establecimos una ley para nosotros mismos diciendo, bueno, y esto se puede corroborar bien fácil, porque tal vez te pasó a ti y a mí, pero le pasa a mucha otra gente, lo hemos escuchado, que dicen, yo busco a Dios a mi manera, yo estoy de buenas con Dios, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que leer la Biblia, yo ayudo a la gente, yo ayudo a los pobres, yo me porto bien, no estoy velando al policía, no tengo que estar temeroso del policía, porque yo me estoy portando muy bien. Y ha establecido su propia ley, su propia justicia. Y lo que hacen es cada vez demostrando más esa pobredumbre espiritual y esa muerte espiritual, porque no pueden generar nada. Todo eso es humanismo. Y detrás de todo ese comportamiento está el pecado y está Satanás también, que está todo el tiempo llevando a la gente a que sean religiosos, que sean disque espirituales, sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo y sin la palabra. Así no se puede. O es como Dios dice o no es. Muy bien. Así que el versículo 12 dice, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque ahí está Dios estableciendo unos parámetros bien definidos que chocan con cada uno de nosotros, decir, ups, yo como que no estoy bien. Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Y voy a parar en un punto porque entonces vamos a seguir otro día, en otro episodio. Y vuelve a hacer otra pregunta. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, y aquí viene una parte bien importante, y ahí sí que lo tengo que dejar para la próxima. Esta frustración que tenemos los creyentes. Si soy de Cristo, soy salvo. Soy nueva criatura en Cristo. El pecado no se enseñorea de mí. Ya no es mi amo, no es tu amo. Y ahora somos del Señor y tenemos esta vida nueva y vida eterna. Y hemos sido justificados, glorificados, santificados
¿por qué todavía peco? ¿Por qué todavía como que no todo me sale bien? ¿Por qué todavía todo no nos sale bien y nos frustramos? Y decimos, Señor, otra vez, pero ¿hasta cuándo? Pablo dice lo siguiente, eh, porque el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado eh, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y voy a tener que seguir, ya estoy casi terminando. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él hace esta exclamación como de frustración, de desespero, de indignación hacia su propia persona. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol. Pero entonces cierra de una manera extraordinaria el versículo 25 y llega hasta el final. Así que ya estoy terminando esto entonces. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Gracias doy a Dios por la obra de Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el que nos reconcilió con el Padre. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, vamos a reflexionar un poquito en este punto. Tenemos claro por el capítulo 6 de Romanos lo que pasó con el pecado, que ya nos enseñorea de nosotros, ¿verdad? Que hemos sido, dice el versículo, a buscar aquí también, el versículo 11 de Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué reto, qué conflicto. Tenemos que creerle a Dios de que hemos sido libertados, libres, justificados. Ya no, el pecado no es este asunto legal que nos mató espiritualmente y nos mandaba a un lago de fuego. Ahora somos salvos. Estamos de buenas para con Dios por medio de Jesucristo. Pero cuando leemos el capítulo 7, tenemos que aceptar que aunque ya no es ese amo que nos domina, que ese matrimonio se rompió y ahora estamos unidos a Jesucristo, de la ley que establecía claramente que somos pecadores, todavía el pecado se manifiesta en nosotros. Ahora tenemos que empezar a unir diferentes porciones bíblicas cuando el Señor dice que nos vistamos del nuevo hombre y dejemos al viejo hombre, que hagamos morir al viejo hombre y que venga el nuevo hombre, que ya no andemos en la carne, sino en el espíritu. Esto es un proceso legalmente y ante Dios y por Dios. Somos santos y justificados, ya estamos de buenas con Dios. El pecado no es un issue en ese sentido. Es nuestro comportamiento el que estamos viendo, y Pablo estaba hablando de eso también en el capítulo 7. Estoy haciendo lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer no lo estoy haciendo. Miserable de mí.
Pero ahí es donde va a hacer mucho sentido el comienzo y todo el desarrollo del capítulo 8 de Romanos, para entender que lo que parece una contradicción no lo es. Es una realidad. Y tú y yo estamos en un proceso de santificación, de cambios. Hay personas que han tenido unos cambios radicales bastante rápidos. Algunos nos ha tomado más tiempo, pero todavía nos quedan, nosotros decimos en Puerto Rico, rabizas, ¿verdad? Quedan todavía todavía rastros de esa vida antigua. Y nosotros a veces lo tenemos que reconocer cuando nos encontramos ante ciertas circunstancias en la vida que nos da mucho coraje, mucha frustración y nos queremos vengar o queremos salir con una palabrota o nos vemos tentados a esto y lo otro. Ahí nos damos cuenta que por algo hace sentido la escritura de que este cuerpo corruptible hay que vestirlo de incorrupción, que esto es la última frontera de nosotros, nuestro cuerpo. Pero nuestra mente ya reconoce al Señor, ya reconoce su palabra. Queremos servirle al Señor, no vamos a tomarlo de excusa, como mucha gente lamentablemente, y nosotros hemos utilizado esa carta en medio de este juego de la vida, de decir, a mí no hay quien me cambie, yo soy como soy, pues me tienen que aceptar como soy y no podemos entrar en esos juegos porque ahora le pertenecemos a Cristo y queremos servirle a Él, queremos agradarle a Él, queremos que haya frutos, su fruto se manifieste en nosotros, que no podíamos en la carne, que podíamos demostrar nosotros en la carne si no fue pecaminosidad o religiosidad. Pero ahora en Cristo el panorama cambia y ahora podemos hacer en el Espíritu lo que no podíamos hacer en la carne, pero toma tiempo y por eso estudiamos la Escritura, por eso queremos poner las cosas en práctica, por eso queremos someternos al Señor y no nos sentimos como si Él fuera un capataz, un supervisor muy, muy duro, con un látigo. Es en gracia y es en amor que va ese cambio. Y nosotros por gratitud nos sometemos alegremente, gozosamente, porque nos está demostrando una manera especial y distinta de vivir que no teníamos antes. Y todo eso lo tenemos que reconocer. Por eso este espacio del capítulo 7, entre el 6 y el 8 de Romanos, es una pieza más en lo que él va montando cuando lleguemos al capítulo 8. Espero que si todavía necesitas saber más información sobre esto, busca recursos. Hay más estudios sobre este capítulo 7. Hay diferentes puntos de vista con relación a esto, pero creo que se deja entender bastante lo que el Señor quiere decir con relación a esto. Y los que quieran vivir bajo la ley, pues tendrán que morir por ella. Chocarán contra un muro cuando se den cuenta que ellos mismos no pueden cumplir la ley, porque la ley no es cumplir algunas partes convenientemente. O se cumple completamente y cabalmente, que nadie en la vida lo ha logrado, solamente Jesucristo. O no, ¿verdad? El mismo en Santiago dice, si se falla en un punto de la ley, se falló en todo. Descansemos en la obra de Cristo. Tengamos una vida de regocijo, de salvación y de gozo grande en el Señor. Por la obra que Él hizo y la salvación que se nos ofrece por gracia, completamente inmerecido. No estamos bajo la ley, entendamos esto, sino bajo la gracia. El sistema de vida que tú y yo tenemos ahora es el sistema de vida que está en las cartas del apóstol Pablo, que es la ley del Espíritu, el fruto del Espíritu, no las cosas que entendíamos antes, que no las podíamos comprender. Y estábamos muertos. No teníamos salvación, no teníamos vida, pero ahora tenemos vida y vida abundante en nuestro Señor. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, y te agradezco como siempre tu apoyo, tus oraciones, que le des like al canal, te suscribas al canal y lo compartas con otras personas y lo hagas también como estudio en grupo, estudio personal en grupo o familiar, si te parece que así es conveniente. Bueno, hasta aquí este estudio y será hasta el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.